Ok, la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, con quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a dejar ahí. Pueden sentarse. El domingo pasado, hermano, tocamos el versículo 4 de todos estos capítulos de Romanos, o el libro de Romanos. Todos ellos llevan a un solo punto, y es la justificación. En el capítulo 4 miramos de que Abraham fue justificado por creer. Decimos que creer es una palabra que consta de 5 letras y pareciera lo más fácil. Pero como les dije, hermanos, es una palabra muy importante y esto requiere creer y acción. Por eso es que dice que el justo es justificado por la fe. Porque al creer reunimos 3 condiciones, les dije la vez pasada, que son fe, creer, confiar y fiar. Fiar es no cuando alguien va a la venta, ¿me entiende? Aún así, también esa palabra viene de ahí mismo. Alguien va a la venta, no tiene dinero y le dice al dueño de que si le fía las mercaderías y que él se la va a pagar dentro de una semana. Eso es fiarse. Entonces, si el dueño lo conoce a usted y tiene confianza en usted y cree que usted le va a pagar, de seguro que le va a fiar. ¿Cómo salió? Salió hasta en verso, ¿verdad? Está bueno. Entonces, le va a fiar, ¿verdad? Entonces, eso es que el creer reúne esas 3 condiciones. Fe, confianza y fiar. Ok. Si Abraham fue justificado por creer, imagínense nosotros, hermano. Recuerden una cosa que les dije. Nosotros nos guiamos por la vista. Lo que miramos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que gustamos. ¿Ya? Entonces es difícil para nuestra mente finita, si nosotros nos ponemos a verlo de una manera humana, creer en algo, en alguien. Debe reunir ciertas condiciones en nuestras vidas para que nosotros podamos creer en alguien, para que nosotros podamos confiar en alguien, para que nosotros podamos fiarnos de alguien. En estos tiempos la lealtad es considerada una suela de los zapatos de que se pisa a cada momento. ¿Comprenden? No hay lealtad. Por eso dice la palabra que si nosotros permanecemos muy fieles, Él permanece fiel. ¿Comprende? No es que nosotros, por medio de nuestra acción de mantenernos fieles, es que nosotros motivamos a Dios a que Él sea fiel a nosotros. No. Él es puro en su naturaleza. En otras palabras, aunque nosotros nos portáramos muy fieles, Él permanece fiel porque es su naturaleza, es su amor. ¿Ok? Es verdad que para creer necesitamos reunir condiciones
para nosotros creer. Por ejemplo, las condiciones que podemos reunir son las siguientes. Se las voy a enumerar, pero quiero que miren una cosa. Depende de la situación en que nos veamos, depende de lo que nosotros pensemos, es así como vamos a actuar con nuestras creencias. Es imposible de que si usted no confía en una persona o en alguien, usted le vaya a depositar su confianza. ¿Ya? Pareciera fácil, ¿verdad? Pero lo vamos a ver de una manera en que yo quiero enseñarle una cosa. El ser humano desde el principio, además de creer, hay la duda. Tenemos duda para con nosotros mismos, les expliqué. Cuando nosotros vamos a comenzar un trabajo, cuando nosotros vamos a comenzar un nuevo ministerio que el Señor nos ha dado, el Señor nos puede dar el ministerio, pero déjeme decirle, si usted no tiene fe, primeramente, óigase bien, en Dios, de que Él fue el que lo llamó, usted no va a ejercer ese ministerio cabalmente. ¿Por qué? Porque primero tiene que poner confianza en usted, en que usted lo puede llevar a cabo. ¿Cuál es el problema? La mayoría de las veces confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestras habilidades, en nuestro ser, en nuestro yo. Entonces, si nosotros tenemos inseguridad y duda en nosotros, es difícil que nosotros creamos, ¿ya? Pero es ahí donde tenemos nosotros que ejercer la fe. Desde el principio han habido dudas. Mucha gente también reúne las condiciones que para creer necesitamos estar seguros de algo. ¿Cómo podría ser eso? Necesitamos creer de que, por ejemplo, este ministerio, Levántate, Resplandece, Dios se mueve de una manera gloriosa. No porque este ministerio reúne las 5,000 almas que el Señor quiere que estén en esa casa. No porque este ministerio sea el único aquí en la ciudad de Miami, sino que simplemente porque en este ministerio, primero, se esfuerza uno por hacer la voluntad de Dios. No porque nosotros no seamos perfectos, porque esto no es de perfección. Perfección es cuando Dios en cada uno de nosotros termina o completa el trabajo o el propósito con que fuimos llamados o fuimos hechos. ¿Ya? Sino que simplemente menospreciamos. Voy a ponérselo de esta manera, un ejemplo para que lo entiendan. A veces nos perdemos un culto glorioso en que el Señor nos va a hablar, en que necesitamos que sean respondidas nuestras peticiones, o que nuestro milagro, el cual estamos esperando al Señor, sea hecho. ¿Por qué? Por dudar. No voy a ir el viernes a la iglesia. Va a predicar un niño. Erróneo. El Señor no se mueve por tamaño, edades, sexo o color de la piel o raza, como le llamamos, sino que se mueve porque es su naturaleza. Ser, cuando nosotros decimos que Dios es amor, en las condiciones de que Él reúne el amor, es no hacer excepción de persona en ninguno de nosotros. Porque si Él hiciera excepción de persona en alguno de nosotros, usted y yo no estuviéramos aquí. Porque hubiéramos sido repulsivos ante Él con nuestros pecados, con nuestras manchas, con nuestro vestido manchado, el vestido blanco que supuestamente debemos manejar íntegro. ¿Ya? Y cuando a uno se le mete la duda, aunque tengamos el llamado de Dios, óigase bien, no podemos ejercer con autoridad. Porque para que usted y yo ejerzamos con autoridad, necesitamos creer. ¿Ya? Y creer
que el que está detrás de mi ministerio, o el que está delante de mi ministerio, o el que está al lado de mi ministerio es Dios. ¿Ya? Si nosotros no lo creemos, nos vamos a portar a veces con inseguridad. Voy a llevarlo, vamos a ir a Hechos. Quiero enseñárselo de esta manera. Usted, cuando hablamos del apóstol Pablo, mire, de las 21 epístolas, las 21 cartas que se leen en el Nuevo Testamento, Pablo escribió 14 de ellas. Cuando lo miramos de esa manera, creemos que es fácil. No, este hombre se tuvo que negar a él mismo. Este hombre tuvo que dejar todos sus problemas, todas sus dudas a un lado para seguir al maestro. Y no es porque él no conociera al maestro, sino que el maestro se le manifestó a él 4 veces. Y así hace Dios en nuestras vidas, cuando nosotros tenemos dudas para ejercer el llamado que él nos ha hecho, él se nos presenta. Y nosotros tenemos una de las condiciones que no tenían nuestros antepasados, y es el Espíritu Santo, que muchos no le ponemos mente, ¿ya? Pero hasta en eso tenemos que creer. ¿Cómo se va a mover la gloria, el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a ejercer con autoridad si no creemos? No lo vamos a hacer de ninguna manera. Pero quiero enseñarle esta parte para que mire de que usted y yo no estamos exentos de la duda. No estamos exentos de tener aquella pregunta que nos hacemos. ¿Y podré? ¿La podré llevar a cabo esto? No. En el capítulo 18 y en el versículo, se los voy a leer desde el 5. Esto era Pablo. Él está hablando, dice que en el versículo 5 del capítulo 18 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mire que cuando uno tiene la plena convicción de lo que está hablando, uno habla con autoridad. Y cuando uno habla con autoridad, ahí es donde comienza a desarrollarse mi milagro que estoy buscando, porque el milagro es para buscarlo, hermano. Aparte de creer que Dios nos lo puede llevar a cabo, una petición, nuestras peticiones, también nosotros tenemos que creer de que va a ser hecho. Entonces dice, él estaba entregado a la palabra y testificaba a los judíos que nuestro Señor Jesucristo, Él era el Cristo. Cristo significa el Mesías, el cual había sido profetizado por el profeta Isaías, ¿verdad? Pero mírese bien cómo la circunstancia puede cambiar, y así en nuestras vidas. Y estamos hablando de Pablo, el príncipe, el apóstol de los gentiles. Dice 6, pero poniéndose y blasfemando esto, mire, cuando usted puede poner la palabra, pero el enemigo siempre va a poner, como le dijéramos nosotros, una posición de retención, de no entregarse, porque eso nos pasa cuando nos hacen varias veces el llamado y nosotros no aceptamos el primer llamado de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Tenemos inseguridad, no inseguridad en nosotros mismos, porque nosotros mismos creemos que somos buenos simplemente porque hacemos acciones buenas. No, aquí dice la palabra en Romanos que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Tenía que haber una reconciliación con Dios, y la única reconciliación que nosotros alcanzamos fue por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre preciosa. Eso es lo que nos justifica delante de Dios. Y es que Él no quiere sacrificio, sino que creamos en el Hijo. Sigamos, dice, pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Como los judíos siempre le ponían, usted sabe, oposición, entonces el hombre dijo, bueno, ya que ustedes tienen cerrado, porque déjenme decirles, también esto es don de Dios, que nosotros
seamos aceptos a la palabra. No es condición de nosotros ni habilidad de nosotros. ¿Ya? Cuando nosotros somos aceptos para la palabra, ahí se abre una puerta que es la reconciliación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros lo aceptamos a Él. Creemos en Él. Entonces dice, y saliendo de ahí se fue a los gentiles. Y desde ahora miré a los gentiles. No, y el 7, y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo. Déjeme decirle, este no es Justo mi primo, sino de que es alguien de que se llamaba Justo. Temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Cripo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían. Se fija pues cómo es lo que ejerce, es el creer. Ya, la palabra hacía acción, el Espíritu Santo se movía, pero había manera de que alguien tenía que predicar la palabra. Y ese alguien era Pablo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Pablo se había ido a los gentiles porque miraba de que los judíos no aceptaban la palabra, se oponían. No creía que este fuera el Mesías. Ya les dije la vez pasada, muchos creían de que el Señor iba a venir con una gloria, con una legión de ángeles y lo iba a liberar de su cautiverio. Esa es la creencia, lo mismo nos pasa a nosotros. Nos es imposible creer que un ministerio pequeño así como este, la gloria sea para Dios, puede ser pequeño porque el Señor nos llama a través de su Santo Espíritu aquí, manada pequeña. Pero es grande en la gloria de Dios. Es grande en la revelación y manifestación de Dios en nuestras vidas. Es grande porque aquí quien cree es movido a misericordia y Dios se manifiesta en él. ¿Cómo se manifiesta? A través del uso que Dios le da a cada siervo que se para en este lugar. A través de todo problema, si nosotros creemos en Él y lo ponemos a sus pies, todo problema es resuelto. Incluso encontramos sanidad en Él, todo consta de creer. Porque déjeme decirle, si no creemos, ¿cómo se va a manifestar la gloria de Dios, hermano? ¿Cómo se va a manifestar el Espíritu Santo? Tenemos que creer. Entonces Pablo había dejado a los judíos, ¿verdad? Pero mira ahí donde viene la duda que él tenía. Pero entonces dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Una de las cosas que nosotros nos ponemos siempre es que tememos. Cuando vamos a exponer la palabra de una manera en que el Señor pide que nosotros la expongamos. ¿Ya? ¿Qué tenemos miedo? Lo mismo que nos sucede en la escuela cuando somos, ¿cómo es que le llaman? Bullying. Cuando somos acosados, queremos ser aceptados por todos los gremios, por todos los grupos que se mueven en la escuela. ¿Ya? Y de una manera, ¿qué es lo que tiende a hacer el ser humano cuando quiere ser aceptado? Si no puedes luchar con ellos, contra ellos, únetele. Y esto no es aquí. La diferencia aquí en la iglesia es nosotros estamos en el mundo, pero no nos vamos a unir al mundo. El mundo se tiene que unir a nosotros por medio de la palabra. ¿Comprende? Pero entonces Pablo tenía temor. El temor es natural, hermano. El temor es uno de esos dardos que pone el enemigo en que para todo hay inseguridad. Oh, no voy a salir ahora al Winn-Dixie a comprar porque como estamos en medio de la pandemia, ¿y qué será de que si en el parqueo alguien estornuda y yo agarro el COVID? Le aseguro que con esa mentalidad usted no va a salir de su casa. Y es posible que pasemos hambre. Porque realmente si yo tengo miedo, ¿de qué manera me voy a ir a aprovisionar a los supermercados? ¿Comprende? Entonces es lo mismo. Está el temor. Pero entonces viene nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda vez que se le manifiesta a Pablo. Primeramente usted lo lee en el capítulo número 9, cuando se le aparece camino a Damasco. Y él cae. Bueno, yo no sé si cae de un caballo o no sé de dónde, pero él cayó. ¿Comprende? Entonces la segunda manifestación es esta, donde le dice,
No temas, sino habla y no calle. Es lo mismo que nos dice a nosotros, hermano. No tengamos miedo. Tenemos que poner la palabra tal a como es. Nos acepten o no nos acepten. Nos quieran o no nos quieran. Porque al final de cuentas, hermano, la vida eterna depende de la disposición y la entrega total que tengo yo en mi vida hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Entendemos eso? Entonces le dice, porque yo estoy contigo esta mañana, Dios está con nosotros. Dios miró el esfuerzo que usted hizo, no porque usted, por su habilidad que tenga para responder a la alarma que tiene en el teléfono, a la alarma que tiene en su casa, sino por el esfuerzo que hizo de levantarse y buscar la presencia de Dios y sobre todo en su casa. Entonces Dios le dice esta mañana que Él está con nosotros. Y no calle, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No estamos solos, hermano. A veces, aunque creamos que estamos solos, a veces, aunque tengamos dificultad para exponer la palabra, para exponer la prédica, para exponer la enseñanza desde aquí, déjeme decirle, no es usted, sino es el poder de su Santo Espíritu. Por eso en la palabra, cuando el Señor les da la autoridad a los apóstoles, que es la misma autoridad que está delegada sobre usted y sobre mí, le dice, lo que ates en el cielo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Muchos no entienden esa enseñanza. Y lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Eso es poder, hermano. Eso es una autoridad. Pero esa autoridad hay que agarrarla. Porque el Señor se la dio a usted y a mí. Que a veces, ¿cómo vamos a tener autoridad para reprender espíritus demoníacos si el que está imponiendo la mano no tiene seguridad ni en él mismo? Entonces, ¿cómo le va a poder transmitir a usted? Y no es de imposición de mano, hermano, sino el poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Ya, es ahí donde se mueve, ¿me entiende? No es porque el que está aquí tenga un título resonante de apóstol, de profeta, sino porque la gloria de Dios hasta este día no se ha acortado. Y mucho nos sucede igual que el apóstol Pablo. Él se había retirado del odio y ya estaba, uno se cansa. Este hombre había sido golpeado, encarcelado, había pasado por diferentes tribulaciones, ¿comprende? Pero la duda viene a nuestra vida. Y déjeme decirle, hermano, la duda cuando viene a nuestra vida, el raciocinio se nos cierra. Ya no pensamos correctamente como tiene que pensar, sino de que pensamos conforme a lo que yo creo que debe de ser. ¿Me entienden eso? Si yo desde un principio me pienso a pensar en que el resultado de lo que yo voy a hacer, que yo voy a hacer va a ser negativo, no voy a dar el paso para emprenderlo, ni para comenzarlo. Porque desde ese momento, la negatividad con que yo estoy pensando me impide dar el paso. Y mucho nos sucede así, hermano. Por eso es que no pasamos a otro nivel. No es porque Dios no está, sino simplemente porque uno de los dardos del enemigo ha hecho mella en nosotros. Y eso es la duda y la inseguridad. ¿Comprende? Amén. Sí. Pero cuando usted piensa positivo en todo, porque lo primero que tenemos que saber en nuestro corazón es que Dios es el que está con nosotros. Amén. Dios es el que está dirigiendo y Él es el que pone palabras. Entonces nuestras acciones, nuestros pensamientos positivos en todo. Y así van a ser nuestras acciones. Dios le bendiga, hermano.
Glorificado sea el Señor por la aportación de la hermana María. Sí, así es, hermano. ¿Ya? Nosotros vamos a emprender algo, por eso el Señor lo dice claramente en su palabra. Y ahorita, como lo dijo la hermana María, recuerda que dice que si usted va a comenzar una casa, primero usted se sienta y piensa, primero, en que si ese proyecto usted lo puede llevar a cabo completamente. ¿Por qué dice el Señor? Dice de que si usted se queda a mitad de la casa, que usted va a ser objeto de burla. Mira, comenzó la casa y no le dio el billete. ¿Comprende? Y así es para toda acción que nosotros vamos a comenzar. No es que nosotros estemos inseguros, sino que buscamos la presencia de Dios para que guíe nuestra vida. Y que el proyecto que nosotros vamos a comenzar sea de una manera en la cual nosotros lo hagamos positivamente. Y ese es un primer paso cuando nosotros pensamos positivamente. Gracias por la aportación de la hermana María. Vamos a ir ahí a ese mismo capítulo de Hechos. Yo le voy a enseñar las 4 veces que el Señor se le presentó a Pablo, que a veces solo nos enfocamos en la primera vez cuando lo votó y cosas por el estilo, pero no miramos de que hubo presencia del Señor 4 veces. ¿Para qué? Para motivar a Pablo y empujarlo, hermano, porque ese es el Señor que hace con nosotros, y no solamente con Pablo, sino también con nosotros mismos. Vamos a ir al capítulo 22 de ese mismo hecho, y ustedes van a ver otra de las dudas de Pablo. Se lo estoy presentando porque, mire, este es uno de los impedimentos para que nosotros creamos, hermano. Y yo quiero dejarle claro esta mañana, a mí no me importa dilatarme tres domingos en esta clase. Yo quiero dejarle a usted claramente de que quién es nuestro Señor Jesucristo. Se lo presenté la semana pasada, y que nosotros tenemos que creer, porque entonces, mire, nosotros no vamos a ver nunca nuestras peticiones contestadas. Nosotros no vamos a ver nunca nuestro milagro realizado que esperamos de Él. Porque el primer paso lo tenemos que dar nosotros en nuestras vidas. El Espíritu Santo está presto porque vive en nosotros, hermano. Nosotros, nuestro intelecto es que lo cerramos, por lo que mismo, por la vista. Ya, en el capítulo número 22 y en el versículo 17, le dice de esta manera: Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. 18, él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tiene que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleve a Pablo ante el concilio, como van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas. ¿Se fija? Esto quiero enseñarle. Siempre el enemigo va a poner oposición. A veces aburrimos diciendo, no, que el enemigo, ya me tienen aburrido ustedes con que el enemigo aquí y allá. Hermano, aquí, si no tenemos la clara conciencia de que este mundo se mueve entre el bien y el mal, nosotros no vamos a tener conciencia de quiénes somos, y nuestra identidad va a ser difícil reconocerla incluso para nosotros mismos. ¿Por qué pasa? ¿Verdad que Dios es la parte buena, la parte que tiene? Pero hay uno que siempre nos está señalando, nos está criticando, nos está señalando con el dedo, y es delante de Él. Y pone oposición en aquellos que te oyen. Lo primero que dice: no le creas, le dice. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan. Oígase bien. Mira, ¿quién va a querer ir a predicar una palabra si en un pueblo lo están esperando con 40 hombres con leña, para darle leña a uno? Es ahí donde nuestra carne se pone en duda. ¿Por qué? Porque nadie quiere pasar por esta experiencia. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición. Oígase bien, mire la oposición. Aquí a veces leemos y no entendemos lo que realmente es la posición del enemigo en nuestras vidas, en nuestro ministerio y en nuestros hogares. Porque es ahí donde nosotros tenemos que reconocerlo, hermano. ¿Ya? El Señor puede dejar que ejemplo, en lo que estamos pasando, que la pandemia esta toque nuestro cuerpo. Pero ahí donde se glorifica el Señor. En que usted realmente,
El Señor permitió que se tocara su cuerpo, pero no hubo muerte, no hubo hospitalización, no hubo, por las otras circunstancias que han pasado, más de 550,000 personas que han muerto en este país. ¿Por qué? Porque ahí está Dios, hermano. Ya, no es por otra cosa. Ya, porque muchos me podrán decir, no, es que no estaba en tu día. ¿Y cómo sabe usted que no estaba en mi día? Contésteme a mí esa pregunta, porque me lo puede decir usted lo más tranquilo para adornarme, me entiende una expresión que me va a decir. Pero explíqueme, ¿cómo puedo yo saber que no estaba en mi día simplemente porque no te llevó el Señor? Y ahí, eso es como que yo le dijera que mi mamá está viva porque no está muerta. No es lo mismo. Entonces nos ponemos en juego de palabras, pero no, hermano, simplemente porque Dios está con nosotros. Y es lo mismo que le dijo a Pablo. ¿Ya? Juramentado va maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Imagínese esto. Gente que se opone por esto. Y hay gente que así, que se empecina con usted. Hay personas, hay hermanos, hermanas en la iglesia, que todo lo que dice el pastor le cae con un balde de agua. Ya, ahí viene el pastor de nuevo. Siempre con lo mismo, solo nos vive dando. Hermano, no, el pastor no te vive dando, te da palabra. El que te vive dando sos vos, que no te pones a la altura de la palabra. Y entonces todo lo que dice el pastor te molesta. Entonces que hay que ser consciente en que ¿quién es el que tiene el problema? ¿El pastor o yo? Yo, porque todo lo que dice el pastor me molesta. Pero eso es parte de que nosotros creamos que Dios está con nosotros y es el que nos guía. Le sigue diciendo, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Mire que el Señor siempre está en control. El tribuno, ya, le dijo que no le avisara a esa gente. ¿Quién fue el que libró a Pablo de esos 40 hombres? El tribuno, el Señor. Él es el que tiene el control de nuestra vida. Así como declaramos que no hay una hoja de un árbol que no se mueve, sino es por su santa voluntad, así declaramos que todo lo que se mueve en este mundo, por eso creemos en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible e invisible. Ya, que Él tiene control, es verdad, como lo dice su palabra, que el príncipe de la tiniebla tiene control en este mundo, porque a Él fue dado y Él lo dice claramente. Pero aún así, Él no puede hacer nada si no es la voluntad de nuestro Señor, porque Él fue criado, no nuestro Señor. Glorificado sea. Y la última parte, hermano, ahí mismo, capítulo 23. En el capítulo, entonces les voy a enseñar, dispénseme, en el versículo, me adelanté, en el versículo 22 y en el versículo 22 y en el capítulo 22 y el versículo 17 y 18, mire bien lo que le pasa a Pablo, otra de las manifestaciones de Dios. Dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Mire, hermano, ¿a cuántos de ustedes le ha sobrevenido un éxtasis? Éxtasis, no crean que es la palabra esa, de esa bendita droga que venden en la calle y cosas por el estilo y que está inundando la discoteca, que se llama éxtasis. Nada de eso estamos hablando aquí. El éxtasis de lo cual estamos hablando es cuando usted entra, ¿me entiende?, en una comunión con el Espíritu Santo y usted se queda, ¿me entiende?, en otras palabras, meditando en su palabra. ¿No le ha pasado eso, hermano? O meditando en algún problema que tiene, o meditando en una tribulación. Cuando usted medita en la palabra y está en una tribulación, mire, ahí es donde viene el gozo. Ahí es donde viene el gozo, hermano, porque Dios se está glorificando. Entonces viene y le dice, y le vi que me decía, esto fue como lo mismo que le sucedió al apóstol Juan en la isla de Patmos,
que él miró una visión, es lo mismo. Cuando uno entra en un éxtasis, que el Espíritu Santo, como es poder, toma control de nuestras vidas, nos enseña una visión. Ya, nos enseña, ¿me entiende? Algo en lo cual nosotros tenemos que ejercer nuestra creencia. Y le dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente. Mire que está en letras rojas, no sé cómo estará en su Biblia. Recuerda de que cuando las letras rojas están en su Biblia, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía su muerte. Y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Se fija, hermano? Esta es la segunda vez que Dios se le manifiesta a Pablo. Quiere decir de que no era exento de que el hombre sufría duda, así como la sufrimos nosotros. ¿Ya? Y la duda es algo que nosotros tenemos que erradicar de nuestras vidas, hermano. Sobre todo cuando estamos haciendo y siguiendo el llamamiento de Dios. Ok. En el versículo, ya le leí entonces, en el versículo, en Hechos 23:11, esta es la última vez que se la manifiesta a Pablo el Señor. Mire que con esto van a ser 4 veces, no es una vez, que muchos dicen, no, que el Señor le habló a Pablo camino a Damasco. No, 4 veces le habló, para que mire de que siempre es lo mismo, que Dios viene en nuestro auxilio. Le dice en el versículo 11. En el 23 dice, se lo voy a leer desde el 10, dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mire que estos judíos estaban buscando cómo matarlo, hermano, cómo hacerlo parte. Entonces dice, y habiendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Mire que el tribuno mandó a que Pablo fuera sacado de ahí, si no esta gente lo iba a despedazar. Déjeme decirle, cuando uno está en estas circunstancias, ¿no entra temor en nuestras vidas? Claro que sí, hermano. Todo ser humano, a la hora en que la vida de uno corre peligro, entra en un temor. Ya, es normal. Si le sucedía a estos hombres que eran, óigase bien, apóstoles y llamados por Dios, ¿cómo no nos va a suceder a nosotros? ¿Acaso no dice el Señor de que si hicieron esto conmigo, que Él no harán con ustedes? No lo dice claramente. A veces nos asustamos en que nos paguen con traición, en que nos calumnien, en que nos miren de menos, en que nos desprecien. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano. Usted va a recibir su recompensa ahí arriba. Cuando usted oiga aquellas palabras que le diga, ven buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No va a hacer eso de una manera que usted va a sentir entrando en el gozo del Señor, hermano. No importa lo que pasamos aquí, hermano. Es verdad que nos duele. Déjeme decirle, ¿usted ha sido alguna vez despreciado? El desprecio duele. Ya, lo miran como gato viejo. ¿Saben lo que es un gato viejo? ¿Ah? Lo mira como algo inservible. Lo mira, ¿me entiende? Como algo de que desechable. Ya, pero entonces ahí donde nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos. Porque el que sufre es el yo. Eso es lo que sufre. Y no podría haber un poco de orgullo al ver atacado mi yo. Así es. Entonces le dijo, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, este es el versículo 11, mire el Señor, esta es la 4ª vez. Ten ánimo, palabra roja de nuestro Señor Jesucristo. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén,
así es necesario que testifique también en Roma. ¿Se fija, hermano? Creer no es fácil. ¿Usted cree que si Dios no se le ha presentado? Mirando, debe haber visto la situación en que Pablo estaba pasando, de que el hombre se le presentó para motivarlo a que realmente siguiera adelante. Si no, Pablo se echa para atrás, hermano. Así no puede pasar a nosotros. ¿Estamos bien en eso? Ok. La otra parte que le quería enseñar, a veces nuestro milagro, hermano, nuestras peticiones no son contestadas por nosotros, porque nosotros ponemos un impedimento a ella. A veces creemos que con solo pedirle al Señor y exponerle la tribulación o el problema en que estamos pasando, nos quedamos solamente en eso y no motivamos a que sea resuelto ese problema, a que el Señor nos saque de esa tribulación o a que nuestra petición sea contestada o el milagro que nosotros queremos sea realizado. ¿Por qué? Por nosotros mismos. Una de las otras circunstancias que impide eso es cuando nosotros tenemos prejuicios. Pon esa palabra, prejuicio. Si nosotros tenemos prejuicio, vamos a pasarnos igual de que Ananías, cuando lo mandaron a hacer que le quitara la escama a Pablo de los ojos, Ananías pegó un salto. No, como yo no quiero ir porque ese hombre así, así, así. Eso es un prejuicio. Vamos a ir a Juan. Quiero enseñarle un prejuicio que nosotros debemos erradicar de nuestra vida. Vamos a ir a Juan, en el capítulo número 1. Se los voy a leer desde el 43. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Palabra roja del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a nosotros y nos dice que lo sigamos? Ya. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Se fija lo que es un prejuicio, hermano? ¿Ah? Oye, te invito que vamos a tener el viernes una prédica de una hermana. Ya, nos va a hablar esta hermana y el Señor tiene preparado grandes cosas. Y será posible que esa hermana que viene de Nicaragua no hable palabra de Dios. ¿Se fija, hermano? Ahí comienza el prejuicio de nosotros. Creemos de que si me ponen un título resonante que diga, por ejemplo, el apóstol fulano de tal va a estar el viernes y la gloria de Dios se va a manifestar, los cojos van a saltar, los mudos van a hablar y todos aquellos que están enfermos van a ser sanados, porque va a estar fulano de tal. Llena la iglesia. Hasta el pastor tiene que poner silla allá afuera, mandar a poner silla allá afuera porque no alcanza el poco de gente aquí. Increíble. Y sí, pone la carpa allá y manda a traer uno de esos aires acondicionados portátiles para que la gente esté conforme y todo eso. ¿Por quiénes van? Por el título resonante con que fue anunciado ese servicio, o porque se va a estar moviendo la gloria de Dios, su Santo Espíritu va a ser derramado ese día y las diferentes manifestaciones de sanidad, libertad de demonios y sobre todo que el Señor toque a alguien que no lo conoce y acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. No pasa igual que Natanael.
¿Podrá venir algo de Nicaragua bueno? ¿Ah? ¿Podrá venir algo de Nicaragua bueno? Si como, y de Managua. No, y si acaso, como dice uno de mis clientes, Granada es Nicaragua y lo demás es monte. ¿Ah? Entonces tiene que venir de Granada ese alguien para que mi atención pueda captar y decir de que se va a manifestar la gloria de Dios. ¿Comprende? No, son prejuicios de nosotros, hermano. Y esos son los prejuicios que nosotros tenemos que dejar a un lado. Porque Dios me puede hablar a través de un niño, me puede hablar a través de mi nieto Marco, a través de Rafaelito, las veces que predica, a través de Kevin, en un servicio de jóvenes, a través de Isaac, mi sobrino, ¿ya? Porque no es él, es Dios utilizando a él, hermano, ¿ya? Pero nosotros, ese es el problema que acarreamos. Nos gusta la expectación, nos gusta, ¿me entiende? Aquello que trae a nuestra vida admiración. No, el que trae admiración a mi vida es Jesucristo, que con su sangre preciosa me libertó, hermano. Ya. Sigue diciendo. Y le dijo, mire cómo se lo presentó. A Natanael le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Mire que le está dando testimonio de lo que hablaba en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Está hablando de Moisés. En la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando le dijo eso, Natanael, wow, se le desinflaron las llantas. Ya el hombre, ¿me entiende? Ya se quedó todo ahí dubitativo, porque dice, me imagino que se pasó la uña por la cabeza y dijo, bueno, de Nazaret puede salir algo bueno. Ya estaba cerrado el entendimiento. Le dijo Felipe, ven y ve. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar a nuestro Señor Jesucristo. Decirle a aquellas almas, decirle a los hermanos que están conectados ahí por internet, ven y ve. Ya, que este es nuestro Señor Jesucristo, el que todo lo puede. Ya, nosotros con nuestra propia fuerza te podemos decir que hasta te puedo recetar algo para tu dolor. Pero Dios, en su inmensa misericordia y en su amor, Él trae liberación y sanidad a nuestras vidas. Simplemente con poner mi corazón a la disposición de esperar que se realice lo que yo estoy pidiendo. Sigue todavía. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, mire lo que es el Señor. A veces me hicieron una pregunta hace como un mes, que de dónde podíamos, porque usted sabe, uno de los tres atributos grandes de Dios son que Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente, ¿verdad? Omnipresente, que Él está en todos lados. Omnisciente, que Él todo lo sabe. Y omnipotente, que todo lo puede. No hay algo de que Él no pueda. Y ese es el Rey que le servimos, hermano. Ya. Pero entonces me dijeron de que en qué parte de la Biblia podíamos nosotros ver el atributo de omnipresencia de Dios. Fácil me la pusieron, hermano. Me la pusieron y nomasito me acordé. Y no lo voy a buscar, sino que se lo voy a decir a ustedes. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo se enojó en el templo? Botó todo aquí, porque eso era como un mercado que lo habían hecho. Hágase de cuenta de que usted va en el Roberto Buenve entrando. Ya, tramo aquí, cosas colgadas por aquí, cosas por allá, pero ellos eran cambistas. En otras palabras, cambiaban moneda
para que cada quien comprara su pollito o su paloma y hicieran los sacrificios a que estaba sometido el pueblo judío. Pero entonces el Señor se enoja, les vuelca las mesas, los corre, les dice todo lo otro. Y después ellos buscan para matarle, dice la Escritura, y él pasa caminando entre medio de ellos. Ahí usted es donde mira la omnipresencia de Dios, ya, de su poder absoluto. Entonces, aquí usted mira otro atributo de Dios, que es la omnisciencia, pues omnisciente, que todo Él lo sabe. Mire cómo bien. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. A nuestro Señor le gustan las personas que no sean hipócritas. ¿Ya? A veces hablamos de los hipócritas y nos comportamos como ellos. Déjeme ponerle como ejemplo. Hablo de los hipócritas y yo también soy hipócrita, como dice un proverbio ahí. Porque sé quiénes hablan mal de mí y aún así los saludo. Pero es que esa es la vida del cristiano. Nosotros no podemos pagar mal con mal, hermano. Y no me estoy saliendo de la clase, del tema. Nosotros debemos pagar con bien. ¿Ya? A usted lo desprecian, usted pague con aprecio. A usted lo desdeñan, usted pague con amor. ¿Ya? Pero entonces viene él y le dice, y eso es lo que le gusta al Señor, alguien de que sea genuino, sin hipocresía. Entonces él dice, 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoce? Imagínese. Como que yo le dijera al Señor Jesucristo, ¿y de dónde me conociste, Señor Jesucristo? ¿De dónde me conociste? Vaya, que acaso no te saqué del vientre de tu madre. ¿O no te acordás de que a pesar de que pesaste 3 libras, hasta el día de ahora has llegado a alcanzar las 165 libras y es gracias a mí? ¿Ah? ¿Comprende? Y entonces dice, y ahí es donde viene la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está su omnisciencia. Antes que Felipe te llamara, óigase bien, hermano, la omnisciencia de Dios. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El hombre se quedó pasmado. Mire lo que le pasó. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Él, antes que Felipe lo encontrara, él había estado debajo de una higuera. Imagínese bien que supuestamente él no lo había visto ni nada, pero sí nuestro Señor Jesucristo ya lo había visto a él. Y así a cada uno de ustedes y a mí, hermano. Antes que nosotros viniéramos aquí, el Señor ya nos había visto cuando nos levantamos y le damos las gracias por un día más de vida que nos dio. Ya. Entonces viene Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, mírese bien, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Recuerda, cosas mayores que estas verás. Y eso es lo mismo para nosotros, hermano. El primer paso es creer, el primer paso es estar aquí en su casa buscando presencia de Dios. Y después de eso, cosas mayores vamos a ver cuando nosotros nos disponemos, tanto en el estudio bíblico, en la oración a través de los jóvenes, ¿ya? Y en la prédica, hermano. Y Dios nos puede decir, antes que estuvieras en la iglesia, yo te miré esta mañana, cuando abriste tus ojos y cuando me diste el lugar a mí en darme las gracias. Porque eso es cuando nosotros motivamos y creemos, hermano. Entonces, esta es la última parte. Entonces en esta parte, esta misma duda, hermano, nosotros tenemos que sacarla de nuestras vidas. Ya. Cuando usted va a Marcos, al capítulo 9, voy a llevarlo a Marcos.
Cuando usted va al capítulo número 9 de Marcos, usted se encuentra, hermano, con nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 23 usted lee de esta manera. En el verso 23 usted lee de esta manera. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Cuando él le da esta afirmación a alguien, mire lo que había pasado. Le voy a leer desde el 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, dijo, Mateo, trae a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espuramajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Mire, hermano, una de las cosas que detesta el Señor es la incredulidad. Y déjeme decirle, podemos estar en la iglesia y mi mente estar en otro lado. Ahí es donde debemos tener nosotros cuidado. Porque si nuestra mente, nuestro pensamiento va a estar en otro lado, ¿para qué venir a la iglesia? Me perdona que sea tan duro en esto. Ya, vengo a perder mi tiempo. ¿Por qué? Porque no voy a poner ni voy a creer en nada de lo que se va a desarrollar ahí. Y muchas veces perdemos nuestro milagro simplemente porque creemos que el que nos está llamando, este quiere que se le llene el altar allá. No, hermano, si aquí no ganamos con que se nos llene el altar. Aquí lo que nosotros queremos es que usted vea la gloria de Dios manifestada en su vida. Cuando es llamado por alguna otra razón de parte de alguno de los hermanos o de los jóvenes, es porque el Señor quiere y tiene algo para usted. Y tal vez el que lo está llamando no lo sabe, pero el Señor sí lo sabe. Sabe cuál es el problema que tenemos. Sabe cuáles son las tribulaciones que tenemos. Y cuáles son las enfermedades que nosotros poseemos. Entonces a veces nos llaman para recibir sanidad o para recibir liberación. Pero como no es el pastor que nos llama, nos sucede igual que Natanael. Menospreciamos quién está aquí. Y déjeme decirle, al que no menosprecien es al que está aquí, al que menosprecien es al Señor. Porque el que está aquí está hablando palabra de Dios. A Él sea la gloria, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo. Si alguien se deja llevar por la emoción y llama al altar y no está consciente ni en su corazón, y en su corazón hay duda, a usted le podrá poner 70,000 veces las manos y no va a suceder nada. Oiga, entonces depende también de la persona que hace el llamado, que Dios lo use con poder y autoridad, porque Él sabe quién es el que lo puso y quién fue el que lo llamó. Y no es que la gracia y el poder de Dios, de su Santo Espíritu, se manifiesta por nuestras habilidades, sino se manifiesta por la fe y el creer que Dios puede hacer la diferencia en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces mírese bien, aquí sucede lo mismo. Los discípulos no pudieron. Y mire por qué. Entonces, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo. Entonces el 20, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espuramajo. En el 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle, pero él puede hacer algo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire, hermano, esta es una corta oración, no llena de tanta palabrería ni nada, simplemente estamos ante el autor de la palabra, ante el autor de la vida, y lo único que tenemos que decir nosotros es,
ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús le dijo, si puede creer al que cree, todo le es posible. A veces, ¿en qué creemos más? ¿En que el Señor puede hacer la diferencia en mi vida? ¿O en lo que me puede decir el doctor? Todo tiene, hermano, un significado en el cual nosotros tenemos que poner nuestro empeño. En creer. Porque si nosotros no creemos, estamos siendo, honestamente, ¿cómo le dirá yo? Estamos por estar. ¿Ya? Y eso es lo que el Señor no quiere de nosotros. Estar por estar no sucede, hermano. Sino es la disposición de nuestro corazón. ¿Ya? Porque si dice que al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho llamó y dijo, creo, oiga bien la confesión que hizo este hombre. Este hombre no hizo una confesión de 2 kilómetros, ni de 1 hora, ni de media hora, ni de 5 minutos. Simplemente dijo, creo. Y esta noche, y esta mañana, usted está aquí porque cree que Dios puede hacer la diferencia en su vida. ¿Ya? Si no, no estuviera aquí. Porque... vaya, yo lo digo de una manera, no es para que se sientan mal, y si no me van a comprender los que están aquí, también los que están conectados. El lugar más aburrido para buscar al mundo es la iglesia. Mírenlo de una manera espiritual. Aquí no venimos, ¿me entiendes? Porque el espectáculo que se va a desarrollar aquí en el altar, ¿me entiendes? Es de diversión. Aquí no venimos, ¿me entiendes? Porque el espectáculo o el servicio que se va a desarrollar es para entretenerme. No. Todo lo que se desarrolla aquí, desde la escuela dominical hasta cuando termina la prédica, es porque el poder y la gloria de Dios se va a manifestar en ese lugar, hermano. Así de fácil. ¿Entendemos eso? Pero debemos de creer. ¿Ya? Debemos de tener fe. Debemos de confiar en que yo confío en Él, de que Él va a hacer la diferencia en mi vida. ¿Ya? Al que cree todo le es posible. Entonces, inmediatamente Jesús vio que la multitud se agolpaba y reprendió al espíritu inmundo diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Simplemente esa palabra, hermano, del Rey de Reyes, Señor de Señores, que todo lo puede. ¿Ya? Otra de las cosas que quiero verlo ahí mismo, en el versículo 9 y en el capítulo 9 y en el versículo 28, entonces el espíritu clamando, voy a leer del 26, entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia salió y él quedó como muerto, y de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y ayuno. Lo primero que se nos viene a la mente cuando nosotros leemos así de una manera rápida, de esto estaban faltos los discípulos. ¿Comprende? El poder no se desarrolló simplemente porque ellos tenían una falta. A veces, hermanos, cuando nosotros no podamos enfrentar, óigase bien, usted y yo sabemos en la condición que estamos. Y cuando uno va a reprender espíritu inmundo o demonio, uno debe estar en perfecta armonía con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no, usted o yo corremos el riesgo de ser avergonzados. Y no es porque Dios no quiere avergonzar, sino que nosotros nos atrevemos a hacer algo el cual no estamos preparados ni capacitados. Y esto mismo sucedió con los discípulos, hermano. A ellos les faltaba
ayuno y oración. ¿A cuántos de nosotros nos falta ayuno y oración, hermano? A veces no crea que podemos decir que ayunar y orar es fácil. No. Cuando lo hacemos con la dedicación y la entereza que Dios requiere de nosotros, es ahí donde se nos vuelve difícil. ¿Por qué? Porque debemos apartar un tiempo y dedicárselo al Señor. Y esta es una de las maneras en que como cristianos somos llamados. En Mateo 21-22, vamos a ir a Mateo, porque estoy en esto, hermano, y... Señor, ok. Dígame, pastor. Y muy dicho, wow. Amén. Amén. La gloria al Señor. Amén. Amén. Ya el Señor sabe de que te va a bendecir. Entonces viene alguien a estorbarte la bendición que ya está preparada para ti. Amén. Y es lo que dice el maestro, que entonces ya la bendición ya Dios te la da. Te pone en las manos. Y no sabemos que el que está orando por ti, y más ahora tengamos más cuidado también. ¿Verdad? Que además de que a lo mejor tiene, como yo le digo, muchos pichones, hasta cuidado tiene el COVID también. Amén. ¿Verdad? Y si nosotros leemos bien la Biblia como la está explicando el maestro, y es cierto, muchas veces es falto de los discípulos, era falto de eso, porque cuando nosotros ayunamos y oramos al Señor, el ayuno y la oración, eso nos va a mantener a tener una relación con Dios. Amén. Y nos va a dar el Señor la autoridad, como lo dijo en Juan 14:16, creo que es, Copa, cosas mayores, se los dijo a los discípulos, cosas mayores van a hacer, pero si creen. Y al que cree, todo le es posible. Gracias, Copa. Amén. Gracias, pastor, por esa aportación. Sí, así mismo. Vamos a ir a Mateo. Gracias por la aportación del pastor. Vamos a ir, le estoy enseñando esta parte y voy a terminar para comenzar el capítulo número 5 y voy a explicar solamente unos 5 minutos de él. Dice, Mateo 19. En Mateo 9, usted mira de que en el versículo 27 dice, pasando Jesús de ahí le siguieron 2 ciegos. Mateo capítulo 9, versículo 27. Dice, pasando Jesús de ahí le siguieron 2 ciegos dando voz y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos. Jesús solo le hizo una pregunta. Aquí está en letra roja y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Esta mañana, hermano, no está aquí por coincidencia, sino porque ya estaba en los planes de Dios. Los que están conectados ahí por medio del internet, pues no están por coincidencia. Déjeme decirle, tú sabes por lo que está pasando en estos momentos, tú sabes de qué estás falto. Dios puede hacer tanto la diferencia en mí como lo hace en cada uno de nosotros y también para todos los que están conectados.
Esta mañana el Señor le hace la misma pregunta. ¿Creéis que puedo hacer esto? Y esa va a ser la diferencia para tu problema, para tu tribulación. Esa va a ser la diferencia, óigase bien, para esa enfermedad, para esa mala noticia. En creer que Dios puede hacer la diferencia en tu vida. No es por imposición de manos, porque así como lo dijo la hermana María, lo dijo también el pastor, en Timoteo le dice que no seas ligero en imponer las manos, y se lo dice después, para que no te hagas de pecado ajeno. Porque déjeme decirle, a veces creemos que cuando la gente coquetea con espíritus malos, creen que es una cosa que la puede pasar a la ligereza. No. Esos espíritus se meten a ti. Si no estás preparado. Ya. En los tiempos que yo le ayudaba a mi tía, voy a tocar esto. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él sea la gloria. Los espíritus se manifestaban porque ella era medium. Acuérdese bien de que yo tenía 7, 8 años, y para mí, como yo miraba las diferentes manifestaciones, porque ahí llegaban como alrededor de unas 150, 120 personas entre hombres y mujeres. Yo leía después, ellos llegaban con cantidad de dinero, con cantidad de diferentes cosas, y le daban la gracia a ella. Entonces yo, siendo un muchachito de 8 o 9 años, yo decía, wow, pensaba de que eso era bueno, hermano. Pensaba de que los que se manifestaban era que ayudaban a la gente. Ojo, el enemigo es bien astuto. Así es la manera de encadenar a las personas, pero déjeme decirte, con la diferencia de Dios, de que Él dice de que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él es fiel, el enemigo se va a cobrar más tarde esa manifestación que te hizo en que supuestamente te estaba ayudando. Ya. Muchas de las personas que se meten a conjurar espíritus utilizan a una medium, y ellos supuestamente llegan a consultar a alguno de los muertos que se le han muerto, cosas por el estilo. Ya. No saben lo que están pidiendo ni conjurando. Esto se va a manifestar el día en el lecho de muerte. Cuando esta persona, por una u otra razón, nunca llegó a conocer a nuestro Señor Jesucristo, su agonía es larga. Usted los mira que abren los ojos y pegan gritos porque ellos miran cosas. Y las cosas que miran son lo que dice en Efesios, en el capítulo número 6, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus y potestades del aire. En otras palabras, son sobreayudantes del demonio. ¿Ya? Que como dice Apocalipsis, por eso dice que el diablo y sus ayudantes fueron echados al lago de fuego. Muchos son engañados con el famoso vasito de agua que mandan los Rosacruces, que hacen las oraciones que le manda la persona y cosas por el estilo, y ese vasito de agua puesta en la mesa de noche de la persona y se lo dan en la mañana siguiente. No, usted lo que está haciendo es atando a esa persona más a lo que realmente ella está metida. Si es un alcohólico, más alcohólico se va a volver, hermano. Si es un drogadicto, más drogadicto se va a volver, hermano. Si lleva una vida de perdición, más perdido se va a encontrar, porque ese es el engaño del enemigo. Pero la gente le encanta eso, hermano. Se los digo yo los miraba. Mire, hermano, no me estoy saliendo fuera de la lección, sino de que a estas personas cuando llegaban, mire, y como, pues mi tía se llamaba Teresa, le decían doña Teresita, oh, lo que me mandaste a hacer esto, lo otro, eso fue realmente lo que sucedió, y ahora gozo de la libertad que tiene mi hijo, hermano, y de agradecimiento. Le van, ¿me entiende?, esta cajita con dinero.
Vaya, tenía un cuarto donde habían de toda clase de fruta, porque imagínate 150 personas agradecidas, hermano. Le llevo esto porque ahí, si el ser humano no tiene discernimiento, reconoce las cosas que son de Dios, que no son de Dios, como que fueran de Dios. ¿Comprende? Y esto es lo mismo que le sucede a muchísima gente todavía. Hay gente que están atada, hermano, incluso en la iglesia. ¿Cómo están atadas? No puede estar sentado frente al televisor, de repente dice, aquí viene fulano, el niño, a leerle el horóscopo. Ahí está, oye, si yo estoy, a ver cuál es el que... Hermano, esas son ataduras. Son ataduras que realmente, a pesar de que ha venido a Cristo, el enemigo todavía se mella en uno. No ha sido libertado, hermano. Entonces, a la hora en que se pide que venir al altar y hay liberación de parte de la persona que está aquí, que va a ser usado con poder, esta persona hasta tiene resistencia, no pasa. ¿Por qué? Porque cree que con los espíritus que coqueteó eran espíritus de Dios. Y ese es el problema muchas veces. Por eso el Señor se lo dice claramente, hermano. No corráis a imponer las manos. Yo no es que no crea, hermano, en imposición de manos, sino que la palabra misma me dice que tenga cuidado. No estoy preparado. Voy a contar esto porque yo creo que va a ser de bendición. Cuando yo tenía como 2 años de estar en la iglesia, nosotros teníamos las vigilias, a veces amanecíamos. Pero esa vez eran como las 2 de la mañana, se manifestó, usted sabe, el Espíritu Santo. Pero también hubo un espíritu demoníaco que se manifestó. Entonces un muchacho, me voy a reservar el nombre y me voy a reservar el apellido, comenzó, hermano, estaba acostado. Y mire, esto es una parte donde él está acostado aquí, pero había 2 líneas de silla. Y él comenzó, mire, hermano, para que usted o cualquiera o yo haga eso, normalmente ni en mi sano juicio se hace. Sin que nadie lo tocara. Él comenzó como culebra, hermano. Y dio vuelta en toda la iglesia. ¿Ya? Lo único que mandaba el pastor Ramos a esa hora, cuando estaban las manifestaciones esas malas, era a todo el mundo mandaba de rodillas y a orar. Porque ese es el poder, hermano. El poder de Dios se manifiesta a través de la oración, a través de la resistencia que pone, ¿me entiendes? Todo es en un solo sentir. Pero entonces, uno de los hermanos, el muchacho dio la vuelta, mire, como culebra arrastrándose. Mire, hermano, es que una cosa que yo le diga, una cosa es que usted se vaya arrastrando o gateando, pero que usted esté boca arriba y que alguien lo mueva sobre una fuerza demoníaca, lo movía. Entonces vino uno de los hermanos de él y se acercó. Él no sabía lo que iba a hacer, hermano, porque eso es ignorancia. Él vino y se acercó y le pone las manos. El hombre se voltea, lo queda viendo y lo primero que le digo, ¿y quién eres tú para que me vengas a poner la mano? Y mire, le digo, ¿y no te acordás lo que estaba haciendo el día tal, esto y lo otro? Y mire, hermano, aquel hombre cambió como de color, como parecía un arcoíris. Avergonzado. ¿Por qué, hermano? Porque si uno esto no es de sobresalir. Esto es poder, hermano, para libertar a los cautivos, como dice el Señor. Y el poder se lo va a dar a aquel que tiene comunión con Él, no a aquel que no tiene comunión con Él. Y no es porque uno se crea más que otro, no,
sino que simplemente el poder de Dios se revela en aquello y les da autoridad para reprender demonios. Pero si no está en reprensión, mire, ese hombre le dijo hasta el pecado que estaba cometiendo. Y delante de todo el mundo yo me recuerdo, hermano. Y tal vez muchos de los que están aquí se recuerdan. Ya. No podemos, hermano, coquetear con espíritus demoníacos, porque nosotros vamos a ser presa de ellos si no tenemos la plena comunión con Dios. Y esto no es de, ¿cómo le diera yo?, de llamar la atención de alguien o de hacer cosas, ¿me entiende?, para entretener a alguien. No, esto es poder de Dios, hermano. Por eso el Señor le dice, ¿creéis que puedo hacer? Si no creemos que lo puede hacer, imagínense, si el que está aquí y va a imponer las manos tiene inseguridad en sí mismo, ¿usted cree que va a hacer algo por aquel que está cautivo? No, hermano, no. Si primeramente la confianza y la fe tiene que estar depositada en mí, para que yo pueda ser el instrumento para que esa persona pueda ser liberada. ¿Ya? Voy corriendo. Mateo 21, 22. Ahí mismo. Mateo 21, 22 dice lo siguiente. 21, 22 dice: por la mañana, voy a leerle desde el 18, por la mañana, viniendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, fe, podemos tener todo, hermano, pero también podemos tener fe con duda. Y es donde nosotros tenemos que rechazar eso, la duda. Vamos a creer completamente en aquel que es el autor de la vida y el autor de la palabra, pero no dudando. Le dice, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijere, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, le recibiréis. ¿Puso una objeción aquí nuestro Señor Jesucristo? No, una condición en la que nos pone, creer. ¿Cuántas veces hemos orado, hermano? Y tal vez nuestra oración está llena de dudas. ¿Va a ser contestada? No, yo lo dudo, hermano. No va a ser contestada. ¿Por qué? Porque hay duda en nuestra vida. Es como, ¿a quién se le va a acercar a usted cuando usted tiene un problema económico? ¿A aquel que le puede prestar los $2,000 que le hacen falta o a aquel que no se lo puede prestar? Tan fácil como eso. ¿Ya? Usted se le va a acercar a alguien de que usted sabe que está en posición de prestarle los $2,000 y ese le va a solucionar. Si usted se le acerca a alguien que no tiene $2,000, primero le da, búscate otro 2,000 más para que a ver si me prestas 2,000 a mí. Es tan fácil como eso, tan sencillo. Pero entonces cuando uno ora y pide, tiene, óigase bien, que tener la fe de que quien lo va a hacer, hermano. Y ese es toda llave para abrir la bendición en los cielos, hermano. No dudando. Vamos a ir al capítulo número 5 de Romanos. Ya voy a terminar, hermano. Leímos lo siguiente. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ok. Mire, este pasaje nos permite 3 direcciones. Déjeme decirle, el Señor a través de toda la vida, la iglesia puede ir mal, hermano. Puede ir por mal camino a causa de los hombres. Pero siempre Dios va a levantar a alguien. A eso se le llaman reformadores de la iglesia. En el siglo, creo que era en el siglo XV,
Cuando Martín Lutero leyó esta expresión, hermano, se le cayeron una venda de los ojos. Él leyó esto, dice, justificado pues por la fe. Él se quedó ahí. ¿Por qué? Porque en el siglo XV, hermano, una de las condiciones para que usted alcanzara las bendiciones de Dios era a través de la obra. Si usted era un millonario, venía y a la iglesia actual le regalaba un castillo y usted decía que su hijo quería ser cardenal, ya estaba hecho. Era cardenal, hermano. Incluso se compraban los lugares en el cielo dependiendo del dinero que usted tenía. Porque hay una parte donde la religión de ese entonces practicaba que era que usted antes de morir iba a un lugar y de ahí los sacerdotes o los padres, como usted lo quiera llamar, lo podían sacar a usted de ahí. Esto era supuestamente el purgatorio. Entonces quiere decir de que todo, hasta porque este era un monje que estaba sometido a todo lo que dijera pues la iglesia entonces, para entonces. Pero este hombre leyó justificado por la fe. Quiere decir que no era justificado por las obras. Y tenían la creencia de que entre más acciones buenas usted hiciera, más cerca estaba del cielo y del paraíso donde Dios lo iba a poner. Erróneo. Cuando este monje leyó justificado pues por la fe, miraba que la única justificación que necesitaba era creer, tener fe. Y eso es la reconciliación que Dios trae a nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo, reconciliarnos. ¿Ya? Porque Él mira en tres direcciones. La primera, justificado, está hablando en pasado. Ya fuimos justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre fue perseguido. Este hombre incluso sacó el Papa de aquellos tiempos un decreto que decía que el que matara a este hombre tenía ganado el reino de Dios automáticamente. Ya. Pero este hombre no se detuvo, hermano. Este hombre siguió hasta ahora. Nosotros, gracias a Dios, mire, tenemos esto de leer la palabra de Dios por eso, porque entonces no se leía la palabra de Dios, hermano. Entonces quiere decir, hermano, que dice, porque también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Presente, la primera, el presente, la segunda mitad mira al presente. Tenemos paz. Mire, cuando usted ha tenido fe, somos reconciliados con nuestro Señor, pero ahí nomasito nosotros abrimos una puerta y una ventana que Dios no tiene para nosotros. Y eso es, tenemos paz para con Dios. Mira, hermano, cuando el Espíritu Santo hace obra en nuestras vidas, usted ha dado un mal paso, el Espíritu Santo le avisa que usted dio un mal paso. Si usted pone su corazón y la disposición para oír el llamado o el consejo del Espíritu Santo, inmediatamente esta carne y este cuerpo cambia, acepta la exhortación. ¿Por qué? Y ese es uno de los beneficios, la gracia, la paz de Dios conmigo. ¿Por qué? Porque si dicen Romanos que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios porque todos éramos pecadores, quiere decir de que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo fui reconciliado con Dios de nuevo. Antes, como estaba en mis pecados, yo no tenía comunión con Dios. Pero entonces Dios hizo un puente entre Él y yo para que nosotros tuviéramos reconciliación con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Ahí mira el presente, tenemos paz ahora ya con Dios. Nos sentimos bien, es como cuando usted lleva una vida, ¿me entiende? Conforme a lo que Dios requiere, su santa voluntad de nosotros, y nosotros nos esforzamos, hermano, por llevar esa vida. Mire, usted se siente tranquilo. Se lo voy a decir en nicaragüense, quien no la debe, no la teme. Fácil. La tememos cuando la debemos, hermano.
Así es, ahí es cuando la tememos. ¿Entienden eso? Todo aquello que se ponen ahí todo paniqueado y todo eso es porque, ya, claro, con esto no quiero decir, no debemos ser presuntuosos. No porque yo me sienta bien con mi Señor Jesucristo, ahora quiero decirle de que venga ahora en la noche y que se pierda medio mundo. No, eso ya es altivez en mi corazón. Porque yo debo practicar la misericordia que Dios practica conmigo, también practicarla con mis semejantes. Si no, de una manera u otra, no podría yo tener paz con Dios. Tercero, dice, en el futuro, dice, y seremos salvos de la ira. Cuando dice que seremos salvos de la ira, porque en el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Cristo, por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mírese bien, hermano. A esto lo llaman la institución del cristiano, hermano. Alguien que quiere tener comunión con Dios y llevar una vida agradable haciendo su santa voluntad, no debe de perder de vista el libro de los Romanos. Porque aquí usted encuentra las diferentes maneras, hermano, cómo Dios hizo y construyó ese puente para que Cristo fuera el intermediario entre Él y yo, y nosotros no descuidar ese puente por nada, no descuidar a nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Ya? Porque esto es lo que me mantiene, hermano, justificado delante de Él. Por eso la misma palabra lo dice en 2 Corintios en el capítulo número 6, dice de que ya hemos sido justificados, ya por medio de su sangre preciosa. ¿Cómo comienza ese versículo diciendo? Los ladrones, voy a parafrasear, no mirarán el reino de Dios. Los que se acostaban con varones no mirarán el reino de Dios. Los que hurtaban no mirarán el reino de Dios. Pero todos éramos estos, dice el capítulo, que éramos nosotros. Amén, amén. Que vivíamos en nuestros delitos y pecados. Porque a veces no entendemos de que cuando nos llamó el Señor, no era porque yo estaba, solo me faltaban las 2 alas que me salieran para que yo fuera un ángel. No, la palabra dice que Él me dio vida aún estando muerto en mis delitos y pecados, hermano. Ya, mire, hermano, el próximo domingo voy a terminar esta parte porque lo que le voy a presentar ahora son los beneficios que nosotros adquirimos a través de la reconciliación con mi Señor Jesucristo. Porque déjeme decirle, es verdad que la palabra de Romanos me da dirección para yo llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, pero a través de eso yo recibo bendiciones, yo recibo beneficios y yo recibo gozo. Porque si usted mira la palabra dice que lo que dice Pablo, que el gozarme no es que Dios me va a librar de las tribulaciones ni de los problemas. Y que no me dice, sino de que a medida que yo vaya saliendo de la tribulación y de los problemas en que estoy metido, o en las diferentes situaciones de enfermedad, yo me vaya gozando, porque Dios va haciendo en mi vida la diferencia. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y el próximo domingo con nosotros, Padre.